Pues muy bien, pues vamos a comenzar con una oración, nuestro estudio del Salmo 92. Hoy vamos a ver la segunda parte y y bueno, vamos a que Dios nos guíe en lo que vamos a ver el día de hoy. Oh Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos tienes aquí reunidos una vez más. Gracias, Padre, porque aunque no podamos ser ahorita presencial en nuestra reunión, que realmente sabemos que nada cambia la reunión presencial, Señor. Sin embargo, tú nos has dado esta maravillosa opción del Zoom, de podernos conectar a distancia, protegiéndonos así. Y Padre, pues te queremos pedir que sabemos que en ti no hay límites y sabemos que en ti, Señor, pues tu mensaje puede fluir, Padre mío, ya sea de una o de otra manera. Señor, por eso te queremos pedir que tú bendigas esta reunión. Bendice lo que Miguel va a compartir, Señor, en unos momentos, que sea, que que pueda haber una concordancia de espíritu entre los dos mensajes. Bendice también, Señor, este salmo, que sea un salmo de mucho aliento, Señor, y verdaderamente, Padre, permite que cada uno de nosotros podamos, llevarnos, Padre mío, lo que tú tienes para nosotros de enseñanzas, de aliento, de todo lo demás. Gracias por este tiempo. Y Padre, pues yo te quiero pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver primeramente, rápidamente, lo que habíamos visto, un resumen de lo que habíamos visto la vez pasada. El Salmo 92 habíamos visto que es un salmo dedicado al día de reposo. Y algo muy importante en este salmo es el elemento de alabanza, que lo vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 15, que es donde termina nuestro salmo. Vamos a ver vimos primeramente la alabanza directa del salmista hacia la obra de Dios. Y ahora vamos a ver hacia la alabanza, vimos la alabanza directa acerca del salmista. Y vamos a repetir un poco los 4 primeros versículos. Dice, bueno es alabar, a partir del versículo 1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Entonces habíamos visto que está muy relacionado el día de reposo con la alabanza. Acuérdense que tenemos esos ejemplos de Jesús, ¿no? Y cómo el pueblo de Israel, con sus miles de tradiciones, había trastornado lo que era el día de reposo. A ese mandamiento, que es un mandamiento muy importante, que inclusive lo leímos en la semana pasada y vimos que pues abarca 3 o 4 versículos aproximadamente en Éxodo 20, habíamos visto que el día de reposo es muy importante para Dios. Sin embargo, en toda la tradición judía, los fariseos habían incluido cientos de mandamientos, cientos de leyes con respecto al día de reposo. Y entonces, pues a la hora de llegar Jesús, pues veían que muchas de estas leyes que habían hecho ellos no la acataban ni él ni sus discípulos. ¿Saben qué? En su celo religioso y en su afán por cumplir una palabra escrita, ellos habían olvidado el meollo del asunto, el origen, por qué razón se había puesto este día de reposo, por qué razón Dios se tomó un día para reposar y ver que sus obras eran buenas. Y Jesús se los recordó en una ocasión cuando les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ajá. Así que Dios hizo el reposo y especialmente el día del Señor, lo hizo por sus hijos, por su iglesia, por el hombre. Dios sabe que necesitamos descansar. Necesitamos tener un día en donde rompamos la rutina habitual y hagamos otras cosas. Sin embargo, Dios le dio esta
situación muy importante de decir, este día dedícalo más que otros días a meditar en mí. Y una de las meditaciones que podemos tener es la alabanza. Ajá. Vemos cómo es importante el alabar a Dios. Bueno, claro, todos los días, ¿no? Pero vemos que inclusive el salmista decía en la mañana, proclama en la mañana la misericordia y en la tarde la fidelidad, y en la noche la fidelidad de Dios. Y entonces así nos va llevando el salmista a través de esto, hablando también de los instrumentos, ajá, y esto nos habla de que la música pueda estar de acuerdo con lo que estamos cantando. Ajá. Y finalmente lo más importante de todo esto es que podamos honrarle y alabarle a Él, ¿no? Y bien, pues esta segunda sección, como lo habíamos visto, va a seguir hablando de la alabanza, pero ahora va a hablar de las obras magníficas de Dios. Cuando nosotros vemos las obras magníficas de Dios, pues todo lo demás se desvanece. Todo conflicto, todo problema, todo esto se desvanece. Entonces, esto es algo maravilloso. De hecho, nosotros podemos empezar, es un círculo virtuoso. Nosotros empezamos a alabar a Dios y al alabar a Dios nos recordamos de sus grandes obras y esto a su vez nos hace tener un corazón más agradecido y más gozoso para a la vez alabarle, ¿no? Bien, vamos a leer estos cinco versículos, del 5 al 9. Hoy vamos a ver de los versículos 5 al 9, en donde dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Seguramente ahorita que comentamos este salmo te vinieron varias situaciones a la mente. Y ahorita lo que estaban compartiendo, y especialmente lo que Patti comentaba acerca de Alberto, de lo que me llama mucho la atención. Nosotros podemos ver las cosas muchas veces como una tragedia, como una situación. Como iglesia estábamos muy tristes ese día que falleció Alberto. Sin embargo, gracias a Dios, Dios trajo a nuestra mente el saber que en ese momento, mientras nosotros estábamos orando por la vida de él, y estábamos orando también para que Dios hiciera su voluntad. Yo no sé cómo son estas cosas, cuando pase por ese momento de la muerte me daré cuenta, pero seguramente se estaba abriendo una puerta y una voz que le decía a Alberto, ven, ven a tu hogar eterno, ¿no? Cuando empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de Dios, que aquí nos habla de que es altísimo y que es eterno, las vemos de una manera muy distinta. Sí, no quiero decir con eso que Dios se pretende de que seamos de acero y que no tengamos sentimientos. Nos duelen las cosas, nos duelen las pérdidas, nos angustian a veces las pruebas. Ajá. Y muchas veces a través de la angustia que tenemos en las pruebas nos damos cuenta que necesitamos seguir creciendo en fe. Ajá. Pero también nos damos cuenta que tenemos sentimientos, desde luego, ¿no? Pero aquí me impresiona mucho porque cuando empiezas a pensar en la eternidad y en lo alto que es Dios, esto nos lleva a ver desde nuestro punto de vista la vida. Se acordarán en el Salmo 127 en el Salmo 27 que algo que le pedía con vehemencia David a Dios era, y de hecho le dijo, una cosa he demandado de ti, oh Jehová, esta buscaré. ¿Sabes? Nosotros podemos pedirle con vehemencia las cosas a Dios, pero una parte muy importante de la petición es
Oye, estás interesado, no solamente pídeselo, estás interesado en buscarlo. Dice David, una cosa he demandado a Jehová, pero también dice, esta buscaré. Ujú. Nosotros queremos tener paz y solamente Dios nos puede traer la paz. Lo anhelamos, pero la estamos buscando, estamos llevando a tener esos medios de gracia, usar esos medios de gracia para buscarla. Entonces, es precisamente el reposo de la fe, el día de reposo en donde es importante pensar en cada una de estas maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a ver el primer versículo. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. Bien, en la alabanza siempre vamos a hablar de las obras y de los pensamientos de Dios. ¿Sabes? A los hombres desde la antigüedad siempre los ha dejado atónitos ver la creación de Dios, ver la hermosura de la naturaleza, ver un atardecer. Nos encanta ver esas fotos donde vemos paisajes y esos paisajes nos evocan la grandeza de Dios a través de su creación. Y de hecho, ese fue el sentido de dejar una creación tan bella y eso que no la vemos como algún día la veremos, ¿no? Y bueno, de hecho, David en algunos salmos cita esta gran obra de Dios. Salmos 8 del 3 al 4, acuérdense que en la parte del chat los estamos poniendo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Eso dice el versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. También eso dice el versículo 1. Y luego el versículo 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Acuerden, cuando vemos es a través de la creación de Dios, a través de ver un universo, y ahora que entendemos con mayor profundidad, por gracias a la ciencia, entendemos aquellas distancias astronómicas entre las estrellas y aquel número de estrellas que nos decía Dios, no las puedes contar y aún seguimos sin saber exactamente cuántas estrellas, es un estimado el que tenemos, ¿no? Y ver en un universo tan vasto, vemos no solamente lo enorme que es Dios, lo altísimo que es Dios, sino también quiénes somos nosotros para que Él tenga misericordia, para que Él nos haya dado la palabra. Es impresionante. ¿Por qué se tomó la molestia Dios de darnos su palabra? ¿Por qué hubieron aproximadamente 1500 años en la escritura de la palabra, en la revelación de la palabra, y nos ha llegado a través de 2000 años prácticamente intacta? ¿Sabes? Con esto nos damos cuenta quiénes somos nosotros viendo lo vasto del universo para que tengas de nosotros memoria, ¿no? Salmo 139, versículo 14, es otro salmo de David. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Uh-huh. Así que desde las inmensidades del universo hasta la más pequeña partícula creada por Dios en la oscuridad, su obra es maravillosa. Así que si se dan cuenta los dos pasajes que leímos, uno habla de lo vasto que es del universo y el otro en contexto habla de lo que sucede en el útero, cómo fue formado David y cómo es formado cada hombre. Y él, a pensar todo esto, decía, estoy maravillado, Dios, estoy boquiabierto. Esta creación vasta de Dios no solamente nos habla de su sabiduría, sino también de su gran amor para con nosotros. Si no fuera por todos los prejuicios que mucha gente de ciencia tiene y que en cierta manera la agenda de muchas de las universidades es no crees en Dios, no puedes creer en Dios. Hay mucha gente que ha decidido creer en Dios, viendo toda esa evidencia, ¿no? Realmente nuestros científicos en los tiempos modernos deberían de ser los grandes adoradores de Dios, ya que ellos ven aún más de cerca y con mayor profundidad esa creación. Bien, sin embargo, pues no lo ven, porque como dicen los versículos siguientes, el hombre es necio e insensato.
Ahora, no solamente sus grandes obras se pueden traducir en la creación que vemos, sino también en la intervención divina que Dios tiene en la historia de cada hombre para llevarlo a Él, para llevarlo a la redención. ¿Sabes? Nosotros que nos hemos convertido, podemos maravillarnos a través de la historia cómo Dios preparó y llevó a cabo esta redención. La palabra, una vez más, si tú ves desde Génesis hasta Malaquías, hablando del Antiguo Testamento, te das cuenta cómo Dios fue preparando detalle a detalle el advenimiento de nuestro Señor Jesús. Y aún en el Nuevo Testamento, cómo fue preparándose Jesús para ese precioso momento de la redención, un momento glorioso. Ajá. Decía Patti que, bueno, pues ahora Alberto está mejor con nosotros y él recibió, ¿qué es lo peor que me puede pasar aquí en el mundo? Pues recibir el premio mayor de Dios, que es estar en su presencia. Pues sí, es cierto, realmente es la redención. Y podemos ver así como en la historia de Alberto, la historia de cada uno de nosotros. Bueno, vemos primero la historia de la humanidad en el Antiguo Testamento, cómo Dios fue haciendo esta redención. Vemos en el Nuevo Testamento cómo se fue cumpliendo cada una de las profecías y cómo llegó al momento culminante que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Y también podemos verlos cómo llegó ese mensaje a nuestra vida y cómo nos tocó el Señor. Nosotros también tenemos una historia de redención. Una historia que si nosotros nos ponemos a meditar, ¿sabes? Nos vamos a maravillar. Y de eso se trata, el maravillarse en sus pensamientos, ¿no? Cómo Dios siempre ha tenido el control de todas esas cosas. Y Él ha escogido tanto el tiempo como la zona geográfica, las personas que nos rodean y las circunstancias que tiene para llevarnos hacia Él. Díganme si no es algo maravilloso el pensar en esta obra de Dios. Y bien, también tenemos en este versículo, un segundo aspecto. Muy profundos son tus pensamientos. Estos son los pensamientos profundos de Dios que realmente no podemos entender, aunque le conozcamos de años, no podemos todavía entender en toda su profundidad. En su momento podemos ver las vidas de Abraham, José, Job, Jeremías, Daniel. Bueno, en sus momentos esos hombres de Dios que confiaban en Dios no pudieron entender toda la profundidad que Dios les estaba revelando o que Dios estaba haciendo en sus vidas. Daniel, ninguno de ellos podía entender en ese momento por qué Dios estaba trayendo situaciones difíciles. Ellos en las luchas de fe que hayan tenido, podían decir, ok, Dios, no entiendo lo que está pasando en mi vida, no entiendo lo que está pasando en mi derredor, pero entiendo que tú tienes lo mejor y en ese sentido voy a confiar. Ellos seguramente hacían todo esto. En plena lucha de fe, ellos tenían que recordarse que Dios tenía pensamientos de bien y de misericordia para con ellos. Y a veces, no todas, alcanzaron a ver algunos de ellos la obra de Dios ejecutada en sus vidas. Job, por ejemplo, alcanzó a ver muchas bendiciones. Imagínate, como lo vimos la vez que vimos el estudio de Job, cuando tú ves el inventario de Job antes y después de su prueba, tenía el doble. Ajá, tenía el doble en su vida. Pero además, lo más hermoso, y yo creo que es más del doble, ¿por qué? Porque lo más hermoso es que antes de oídas la había oído, más ahora sus ojos lo veían. Tenía un conocimiento más profundo de Dios en ese momento. Sin embargo, Job no se dio cuenta la magnitud de la obra que Dios hizo a través de su vida y que iba a perdurar e iba a alcanzarnos a nosotros que vivimos aproximadamente 4,000 años después que él vivió. Ajá. Al ver su testimonio y al podernos alentar y al poder sacar enseñanzas de su vida en todo esto, ¿no? Bien, pues así son los pensamientos de Dios para con nosotros. Y es por eso que aunque no entendamos completamente lo que pasa en nuestra vida hoy y lo que pasa en el mundo, es importante y necesario que siempre confiemos en Él, ya que somos incapaces de conocer
su pensamiento en toda su plenitud. Nuestra carne, mejor dicho, nuestra vida, nuestra inclinación al pecado, nos puede llevar a estar constantemente cuestionándonos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Y por qué? Sin embargo, date cuenta que no conocemos la profundidad del pensamiento de Dios. Dios siempre va a traer cosas para bien de sus hijos. Bien, versículos 6 y 7 nos dicen, y va muy ligado con esto que les acabo de comentar, el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Bueno, desde luego nos referimos al hombre necio y el insensato. Hay una palabra en la versión que tienen ustedes NTV, se utiliza, para hablar del necio, se utiliza la palabra el simplón, el hombre simplón, el hombre simple que no quiere profundizar, que se deja llevar por toda la corriente de este mundo y prefiere mejor no pensar porque si no lo quitas de su tranquilidad, ¿no? Bueno, no sé si conozcan gentes así. Yo conozco una gente así que gracias a Dios se convirtió y ese soy yo. pero pero realmente el hombre necio y insensato no entienden. Primero no entienden la maravilla y la profundidad de Dios. Imagínate el astronauta ruso, el cosmonauta ruso que dijo, cuando salió y regresó, dijo, pues mira, el hecho de salir al espacio, yo no vi ningún ángel, yo no vi a Dios, pues eso refuerza mi ateísmo, ¿no? En otras palabras lo dijo, ¿no? Y pues sí, el hombre necio, el simplón, el que no ve más allá de sus ojos, de lo que ven sus ojos, pues no entiende. Ahora, estos dos versículos están muy ligados. ¿Qué no entiendes? Si no entiendes las obras maravillosas de Dios, tampoco vas a entender cómo actúa Dios con los impíos, con los que se alejan. ¿Sabes por qué cada vez hay más personas que se alejan hay muchas personas que se alejan de Dios? Porque ellos no entienden las consecuencias que esto tiene. Y no entienden este versículo que dice, los impíos sí puedes florecer y puedes prosperar como la hierba. Hay mucha gente que dice, oye, pues yo he prosperado y toda mi vida no he creído en Dios. Y es más, yo tengo 4 o 5 generaciones de ateos y nadie de ellos cree en Dios. Y mira qué bien nos va, ¿no? Sí, pero ellos no entienden que el juicio viene más pronto de lo que ellos imaginan. Este hombre, el simplón, juzga solo de vista, como lo estábamos diciendo. Su mente está reprobada. Solo busca lo suyo y en base a esto tiene una visión muy limitada. Siempre da vueltas en círculo y tropieza con la misma piedra. Sus héroes y ejemplos a seguir son necios y ciegos al igual que ellos. No consideran estos hombres cuál fue el verdadero resultado de su proceder. ¿Sí? Ellos pueden ver, pues hasta mi abuelo no creía en Dios y nunca siguió a Dios, pero no ven cuál fue el final y cuál fue la angustia de esta persona que negó a Dios. Bien, por esa razón, porque no quieren ver, no tienen el temor de ser cortados de repente. Se impresionan de que los inicuos prosperan y aún quieren seguir sus pasos, pero no se dan cuenta de que Dios ya tiene la hacha en la raíz de ellos. Amán es un ejemplo de esto. Amán se regocijaba en su maldad, en su codicia, en su amargura, en su odio. Y un día Amán y su casa estaban haciendo una fiesta y un gran banquete, porque Amán se sentía muy contento de que la reina y el rey lo pusieran en un lugar predominante. Lo habían invitado a un banquete íntimo. Y además estaban planeando el tamaño de la horca para deshacerse de lo único que le molestaba en ese momento, de Mardoqueo. Sin embargo, podemos ver
que a las 24 horas de lo que esto pasaba, este hombre Amán estaba colgado de esa horca. Cayó súbitamente delante de Dios. ¿Y sabes qué? También delante de los hijos de Dios. Tenemos en la escritura este principio a través de 2 salmos, que dice el 37 del 35 al 36, lo mismo en el chat les aparece. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Y también el Salmo 73 del 17 al 20, que nos dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Acuérdense que este es un salmo de Asaf. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Bien, el necio y el insensato no entiende la obra de Dios y tampoco va a entender el juicio de Dios. Por eso no le tiene temor en ese sentido. Hay una conciencia que sí lo está avisando, pero muchas veces se aprende a hacer la conciencia a un lado. Finalmente, los versículos 8 y 9 nos dice, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. ¿Qué contraste este versículo en donde nos está hablando del necio y el insensato, que van a ser cortados de tajo, y que nos habla de esta temporalidad y vulnerabilidad de ellos y debilidad de ellos, comparados con la estatura de Dios, el Altísimo, y su eternidad, ¿no? Y sabes, con este último versículo es muy importante meditar en esto, porque cada uno de ellos tenemos en este momento que enfrentar gigantes. Algunos de una o de cierta forma, ajá, salud, economía, familia, problemas laborales, situaciones cotidianas, tantas cosas y además como también comentaba Patti en un principio, en este mundo que es horrible y que cada vez está de mal en peor, sí está de mal en peor, cada vez, este mundo precisamente en donde los impíos están brotando como hierba, pero ¿qué va a pasar próximamente? Serán cortados. Y esto nos lleva a meditar en realmente hacer un voto para poder renovar nuestra fidelidad y nuestra confianza en Dios, sabiendo que todo lo que nos rodea y que nos angustia y que nos tienta y que nos está llamando es temporal. Y saber que lo que Dios nos promete, lo que Dios, la consolación de Dios es eterna. ¿Sí? Todos estos versículos y todos estos salmos nos ayudan mucho y están compuestos y están escritos para guardarlos en nuestro corazón y meditarlos. ¿Cómo podrías tú aplicar en este tiempo de incertidumbre estas enseñanzas, estos 5 versículos que vimos hoy? En cada problema que pasas, en el temor que ahora podrías estar viviendo, ¿cómo puedes ver a tu Salvador Jesucristo como el eterno y altísimo Dios en este tiempo? ¿Sabes? Los enemigos de Dios, que son ahora tus enemigos, nos buscarán destruirnos y desalentarnos. Pero sin embargo, si tú tienes una relación con Él, con Dios, tienes todo. Recuerda, Dios ya venció. Y como Él es eterno, también aquel que confía en Él prevalecerá. Bien, con esto terminamos esta segunda parte y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo espero que ya podamos tener la conclusión de este salmo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por su atención.
¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ok. Sí, quién sabe qué cosa rara pasó aquí. Pero bueno, pues gracias a todos ustedes por su comparecencia. Y bueno, retomando un poco lo último que decía Alex, hablando de la fidelidad de Dios, nosotros realmente sabemos que Dios es fiel independientemente de los errores que cometamos o de nuestra inconstancia en, en nuestra vida cristiana. Sin embargo, los mayores resultados de que nosotros tengamos un mayor crecimiento espiritual es precisamente que nosotros vayamos aprendiendo la fidelidad. Y para que nosotros podamos llegar al punto en que Dios quiere, pues tenemos que pedirle a Dios. Recuerden ustedes que en la vida cristiana Dios es el que produce tanto el querer como el hacer, y eso por su buena voluntad. Y cuando nosotros pedimos algo que está conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que hayamos hecho, como dice un pasaje en la Escritura, en Primera de Juan. Pero lo importante para nosotros es que el recurso de la oración siempre será nuestra manera de comunicarnos con Dios. O sea, ya la vez pasada habíamos nosotros visto la clase de oración y veíamos que prácticamente había dos clases, solo para recordar lo que vimos la vez pasada, que era precisamente, como dice el pasaje, en toda oración y súplica en el Espíritu. Es precisamente aquí el punto importante de la oración y la súplica es, la oración son peticiones generales y las súplicas son peticiones específicas. Por ejemplo, nosotros en la lista de oración que tenemos en el chat de la iglesia, pues generalmente se pone ahí personas por las que decíamos orar, que tienen algún problema tanto de trabajo, enfermedad, etcétera. Son peticiones específicas, podríamos considerarlo como súplica. Y recordando que en realidad nosotros podemos orar en todo tiempo y la forma, en realidad, si Dios nos pide oración en todo tiempo, no tiene que ser un momento específico como en el caso de los judíos. Y es precisamente aquí donde vamos a ver el segundo punto, que es la frecuencia en la oración. Por ejemplo, el pueblo judío prácticamente tenía tres momentos en el día donde las personas oraban, que era en la mañana, al mediodía y en la tarde o noche. Generalmente muchos aprovechaban las horas de más intenso calor para ir al templo o al muro de los lamentos en el caso de Israel y poder expresar sus oraciones. Pero cuando llega el cristianismo, entonces ya, o el nuevo pacto, ya la forma de orar se diversifica. Los apóstoles, con sus enseñanzas, trajeron una nueva dimensión en la oración, así como en todo lo demás. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 21:36, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces Jesús dijo, orad en todo tiempo, y él les estaba hablando pues, del tiempo de la tribulación, del reino venidero, y él les dijo, cuánto más oren que sean dignos de escapar de este tiempo. Nosotros sabemos que el, la promesa del rapto es una promesa que muchos creemos que así va a ser, y pasajes como este nos lo dicen, pero la proximidad de eventos difíciles en nuestra vida, o de pruebas que vayamos a enfrentar o estamos enfrentando, o de prever circunstancias posibles que podrían sacarnos de, de un momento espiritual de consagración, se hace previendo por medio de la oración. ¿Sí? Por ejemplo, los primeros creyentes o la iglesia del primer siglo, la primera iglesia, ellos estaban orando
en forma constante, perseveraban en sus oraciones. En Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Por ejemplo, Cornelio, aquel primer gentil al cual Dios envió a Pedro a que le declarara el mensaje del Evangelio, le diera a conocer el mensaje del Evangelio, Cornelio oraba a Dios siempre. Dice en Hechos 10:2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Producto de su constancia en oración, aún sin conocer a Dios en forma personal, pero amando al Dios que no conocía, Dios le envía la forma en que él podía ser salvo, él y su casa, y seguramente todos los que lo acompañaban aquel día que llegó Pedro después del llamado que Dios le hizo. Entonces vemos que las oraciones constantes de Cornelio fueron respondidas y Dios le dio el mayor tesoro que fue la salvación de él y su casa. Por ejemplo, nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, cómo urgió a sus lectores de sus cartas que se dedicaran en la oración. En Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En Filipenses, conocido por la mayoría de nosotros, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí, por ejemplo, la palabra velando habla de que esto es día y noche. Todo el tiempo que nosotros tengamos conciencia, debemos estar clamando a Dios por todo lo que vemos, por todos nuestros amigos, familiares que anhelamos que se conviertan, que escuchen el mensaje del Evangelio, porque Dios quite la dureza de sus corazones y puedan realmente entender y convertirse. Y cuando tú estás orando, por ejemplo, en el día constantemente, toda esta inercia se queda en ti en la noche. Así como dice un pasaje en Job, si mal no recuerdo, aún en las noches me enseña mi conciencia, un salmo mejor dicho, aún en las noches me enseña mi conciencia, el hecho de estar en esa comunión íntima con Dios hace que siga aún en tus momentos de descanso. Entonces eso es lo que podríamos llamar que es velando. ¿Sí? Y por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, igual lo conocen la mayoría, que es uno de los pasajes más cortos, orad sin cesar. Sin cesar. Y como todas las cosas, toda esta cuestión requiere de una enseñanza, de una constancia, de un hábito, pero sobre todo, y por eso retomé una de las últimas frases que dijo Alex, fidelidad. Requiere de fidelidad. Cuando nosotros entendemos cuál es el gran poder de Dios, entonces no vamos a dejar de orar, porque es a través de estas oraciones, como humanos, aunque sean imperfectas, aunque no sepamos estructurarlas correctamente, el mismo Espíritu Santo por nosotros aboga a Dios Padre y transmite el deseo de nuestro corazón, el genuino deseo de nuestro corazón, de la manera que Dios va a oír y no va a responder. Por esta razón, Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Nosotros sabemos que Timoteo era uno de los principales discípulos de Pablo, cuya abuela Loida y su madre Eunice fueron creyentes y le enseñaron a Timoteo, prepararon su corazón para el Evangelio. Y cuando vino Pablo, tomó a este muchacho en aquel entonces, joven, y fue su compañero en la mayoría de sus viajes. Y un día él, pues, tomó prácticamente su lugar en el ministerio. Y esta segunda carta de Timoteo,
Pablo le decía, yo no dejo de orar por ti, para que Dios en todo momento te dé la actitud correcta para que cumplas tu ministerio, etcétera. Y bueno, nosotros conocemos esas cartas. Decía que nadie tenga en poco tu juventud. Hay personas mayores, hay personas jóvenes y hay personas muy jóvenes que se entregan y muchos menosprecian a las personas jóvenes. Cuando yo iniciaba en mi vida cristiana no era tan joven, pero yo me acuerdo que alguna persona me decía, no, tú estás muy joven para enseñar la Biblia y así. Pero la verdad yo no me desanimé nunca, precisamente porque Dios tenía un plan y me llevó precisamente al lugar donde Él quería. Entonces, la iglesia del primer siglo conocía la importancia de la oración y por eso en todo tiempo honraba sus oraciones, aun cuando honraba a Dios con sus oraciones, aun cuando su fe era débil, como en el caso de los que estaban orando por Pedro fuera para librarlo después de que Herodes mató a Santiago, y él también lo apresó porque vio que le agradó a los judíos, la iglesia empezó a orar. Quizá la iglesia, como ya alguna vez hemos comentado, debió haber orado desde Santiago, pero la muerte de Santiago sacudió a la iglesia y se dio cuenta que solo a través de la oración podría ser. Es lo que nos dice Hechos 12 del 12 al 15. Dice, y habiendo orado, considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, reconociendo la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces decían, es su ángel. Y luego, bueno, ya salieron y se dieron cuenta que Dios había hecho un milagro, sacando a Pedro de la cárcel, que estaba en el calabozo más profundo, con 2 guardias a los lados, la puerta bien cerrada, una guardia afuera, porque temían que sus súbditos se rebelaran y fueran a liberarlo con, con armas o no sé, pero el caso es que el mayor poder de la oración hizo que el ángel de Dios fuera y lo liberara. Entonces David, por ejemplo, también dijo, él conoció la oración desde que era pastor de ovejas. Cada noche que velaba, veía los cielos, recuerdan los cielos, el Salmo 19, cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de sus manos, etcétera. Y cómo David aprendió esto. Y entonces David en el Salmo 55, 17 y 19 dijo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. O sea, David entendió el poder de la oración y por eso lo declara de esta manera. David siempre oraba al Señor y eso le llevó a tener sus victorias y pues por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que no hay un momento en nuestras vidas en el cual nosotros no necesitemos orar, ni tiempo en que Dios no esté dispuesto a escuchar nuestras oraciones. A veces nosotros, por ejemplo, creemos que Dios es como nosotros, que se cansa, que se distrae. Sí, en un estudio como este, alguna situación externa puede distraernos momentáneamente de nuestra atención, pero en realidad Dios siempre está dispuesto a escuchar. Él nunca se cansa, nunca deja de oír y obviamente siempre responderá una oración genuina, con fidelidad y sobre todo basada en la confianza de sus promesas y del carácter de Dios. Cuando tú, por ejemplo, concientizas el privilegio tan grande que tienes de, al haberte convertido, Dios te haya hecho su hijo, que ahora tienes una relación padre a hijo, ¿cómo Dios no va a responder tus oraciones? Recordemos siempre que en el capítulo 17 de Juan, que es la oración máxima intercesora de Jesús por su iglesia y por sus discípulos, Jesús declara que él y el Padre eran uno y que él sabía que siempre Dios lo escuchara. Y él declara en este mismo capítulo que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo hará. Y nosotros desde el momento que nos convertimos tenemos la calidad de hijos de Dios y que aún, como en el caso de Cornelio, que aún no era salvo cuando Dios le responde, nosotros ya siendo hijos debemos saber que aún
a pesar de nuestros errores, si nos acercamos a Él con sinceridad, limpiamos nuestra conciencia con el debido arrepentimiento de las cosas que sabemos que están mal en nuestras vidas, aún declaramos que hay dureza en nuestro corazón e incredulidad por cosas que hemos permitido que nos separan de Dios, aún la inconstancia en la oración, sabemos que Dios nos oirá. Por eso es que nosotros necesitamos orar en todo tiempo, porque de alguna manera también la oración nos lleva de los afanes de esta vida, de los temores, de las presiones, nos lleva a la esencia de las cosas y nos transporta a Dios. Depura nuestra vida de pensamientos vanos. Una persona, por ejemplo, que se dedica a orar e interceder por otros, obviamente los pensamientos vanos van haciéndose a un lado. ¿Por qué causa? Porque deja de verse a sí mismo. Uno de los mayores problemas y de los tropiezos en las iglesias cristianas que impiden el crecimiento de las personas y muchas veces afectan las mismas iglesias, es creer que la persona es alguien. En realidad, delante de Dios todos somos iguales, tenemos los mismos privilegios, los mismos derechos de orar, de elevar nuestros ruegos a Dios y que Dios nos oye. La diferencia en posiciones en la iglesia no hace más al creyente que otros que no tienen a los ojos del hombre una posición tan digna. El día en que Dios juzgue por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio, conforme a su Evangelio, muchas personas que nadie había nombrado, que nadie tomó en cuenta, podrían recibir mucho mayores coronas por haberse dedicado a la oración. Nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que principalmente se nos mencionan actores principales, como pues, Pablo, los mismos apóstoles, personas como Felipe, como Esteban. En el caso, por ejemplo, de Felipe y Esteban, pues eran de los 7 designados para el sostenimiento de las viudas cuando no había una adecuada distribución, y Pedro mismo les dice, no es lógico que nosotros los apóstoles dejemos nuestro ministerio y la oración para servir a las mesas, designen 7 personas. Y nosotros conocemos, pues, obviamente, a Felipe y a Esteban. ¿Y los otros 5? Generalmente nos olvidamos de sus nombres, pero nosotros no sabemos que Dios los usó también para lo mismo y que aunque sus nombres no están escritos en la Biblia, tuvieron un ministerio. Y así ha habido cientos de personas, miles o millones de personas a lo largo de la historia del cristianismo, desde la fundación de la iglesia, que no son aparentemente notorias, ni siquiera la gente conoce sus nombres, pero se dedicaron a orar. Y el día que Dios haga este juicio de obras de los creyentes, van a recibir grandes galardones. Por tanto, todos tenemos, cuando nos convertimos y nacemos de nuevos, la misma postura ante Dios como hijos. Y ya lo que Dios designe para cada uno, cada ministerio tendrá que ser desarrollado de acuerdo a la entrega y principalmente a la oración. Entonces, podríamos decir que en muchos sentidos, la oración es tan importante para llegar a un conocimiento profundo de Dios, que sin ella no sería posible hacerlo. También ese es otro punto importante. A través de la oración, vamos conociendo a Dios en forma más profunda, porque cuando tú oras, seguramente va a pasar por tu mente, ¿y si Dios no me responde? O si Dios no me cree digno, o si no soy lo suficientemente entregado como para que Dios me responda. Pero la misma oración y la palabra y las promesas de la Biblia deben ir disipando todo esto hasta que tú sepas que como hijo de Dios tienes todos los derechos. Por ejemplo, Pablo, cuando llega a Jerusalén y que ya lo encarcelan y la turba quería matarlo y el tribuno Lisias tiene que sacarlo de la multitud, etcétera, y bueno, lo iban a azotar y Pablo dice, oye, es lícito azotar a un soldado romano. Entonces el mismo tribuno le dice, oye, yo con una gran suma adquirí mi ciudadanía. No, dice, pero yo lo soy de nacimiento.
Entonces muchos, teniendo la ciudadanía romana, tenían un derecho, pero un romano de nacimiento tenía un mayor derecho que un ciudadano que había comprado o adquirido su ciudadanía. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos una ciudadanía dada por Dios que nadie nos puede robar, y nunca Dios dejará de oírnos, máxime cuando nosotros elevamos nuestros ruegos a Dios con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, y queremos hacer su voluntad. Entonces, solo a través de una vida de oración llevada con regularidad y seguridad, puede el Espíritu Santo añadir sabiduría espiritual a nuestro conocimiento intelectual. Recuerden, reitero siempre, la primera manera de recibir aún la palabra de Dios tiene un sentido intelectual, la razonamos, etcétera. Pero la sabiduría espiritual es la que es revelada por el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es cuando el Espíritu Santo nos revela esta sabiduría espiritual? Cuando nosotros vivimos en las verdades y nuestra mente tiene sembrada la palabra de Dios y desea hacer y seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios nos da el conocimiento espiritual. Por ejemplo, Satanás conoce las Escrituras y les aseguró que mejor que muchos de nosotros. Pero el sentido espiritual, él lo ignora. Los mismos ángeles que no se rebelaron con Satanás, que ahora son los demonios, sino los ángeles que están en la presencia de Dios, las 2/3 partes de los ángeles, anhelan ver las cosas que Dios revela a sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo como hijos nos puede revelar cosas que aún los ángeles no entienden. Y al ver nuestras vidas aprenden más de Dios. Entonces nosotros vemos que el privilegio como hijos es algo muy importante, pero lo más importante es que si nuestra mente y nuestro corazón tiene el deseo de seguir a Dios, entonces el Espíritu Santo va a añadir esa sabiduría espiritual, y va a dejar a un lado nuestro conocimiento intelectual. En un estudio como este, que da Alex, que doy yo, si Dios no es el que hace el trabajo, es en vano lo que digamos, por más bien que lo estructuremos y lo preparamos. Es el Espíritu Santo el que hace que nosotros lleguemos a ese conocimiento espiritual. Por eso es que siempre les pedimos, oren para que Dios nos ilumine, oren para que se pueda exponer los temas que lleguen al corazón de las personas. Por ejemplo, un gran creyente, el doctor Martin Lloyd Jones, escribió: nuestra posición máxima como cristianos es puesta a prueba por el carácter de nuestra vida de oración. Fíjense qué bonito el concepto. Nuestra posición máxima como cristianos es puesta a prueba por el carácter de nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración, Dios es como responde, nos hace crecer y nos hace entrar en los terrenos espirituales. Entonces, cualquier misionero, predicador, evangelista o pastor, su conocimiento profundo de Dios y su relación personal con Él son medios que son respuesta de una vida de oración. Entonces, sin el conocimiento de Dios y las cosas que Él nos promete en su palabra, cada vez más profunda, nosotros prácticamente estamos manifestando que no hay un compromiso verdadero. Por eso ponía el ejemplo ahorita de Satanás, que conoce las Escrituras. Él tentó a Jesús con las Escrituras mismas, pero Jesús, que tenía un profundo conocimiento de Dios y había entendido como humano el carácter de Dios, con la misma palabra le batió todas sus insidias, ¿sí? Entonces, cuando una persona no profundiza en este tiempo, en este tipo de oración, y solo es superficial, solo está revelando que su motivación y compromiso están centrados en él y no en Dios. Entonces, por ejemplo, aquellas como Jesús criticaba a los fariseos, ¿no? Hay de vosotros, escribas y fariseos, que hacéis largas oraciones. Dice, sobre ustedes vendrá mayor condenación. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba exhibirse para que la gente los admiraba aún en sus momentos de oración.
y no buscaban de corazón a Dios. Y a lo largo hay muchos ejemplos de gente que le gusta exhibirse en las cuestiones de oración. Eso solo denota orgullo y que está centrando a la persona los ojos en ella. La persona, mientras más espiritual, mientras más profunda es en oración, podría decirse que menos se debe de notar, porque no es su idea dar a conocer lo que es ella, sino más bien manifestar el poder de Dios. Entonces, aún, por ejemplo, un predicador que centra los ojos en sí mismo, pues va a querer que lo admiren, que la gente le rinda, etcétera. Pero solo está manifestando que pronto va a caer si no se arrepiente, porque está quitando los ojos de Jesús y del poder de Dios, que es el que se manifiesta a través de un corazón sumiso a Él. Entonces, mientras más nosotros podemos tener un conocimiento profundo de Dios a través de la oración, más humildes debemos de ser. Lo importante no es que la gente nos vea, sino que la gente vea a Cristo a través de nosotros. Si tú quieres que las personas te vean, ya hay orgullo. Entonces, hay también una anécdota de una persona desconocida que ponía como ejemplo un auditorio, una orquesta. ¿Y qué es lo que hace el director de una orquesta? Da la espalda al auditorio y dirige la orquesta. Entonces él ponía esto como ejemplo para decir, una persona que vive en la profundidad de la oración debe dar la espalda a todo lo que él quisiera que la gente hablara de él y lo vieran a él, y centrar sus ojos en Jesús únicamente. Es muy buen ejemplo. Entonces, cuando tú volteas a ver a la multitud y quieres, como tantos artistas que se gozan y se glorían de ellos, de ser alabados, aún los hacen ídolos, etcétera, pues obviamente solo quieren ellos el reconocimiento. Por eso es que cuando decaen, se deprimen, se drogan y a veces ya hasta se suicidan. Y un creyente que está en eminencia, que esto persigue, pronto va a decaer. Pero si nosotros volteamos la espalda al mundo, a sus presiones, aún a las presiones de la iglesia, que hay muchas, tienes que comportarte de esta manera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sobre todo cuando las iglesias ya crecen más, que empiezan a haber diferentes opiniones de cómo debe ser y funcionar la iglesia. La verdad es que nosotros tenemos que voltearnos de todos y poner los ojos en Jesús para que Dios nos guíe. Y eso hace la oración, te centra en Dios, en su poder, y hace que solo tengas tus ojos puestos en Dios. Entonces, sin un conocimiento acerca de Dios y las cosas que Él nos lleva a conocer de manera más profunda por medio de la oración, podemos estar seguros de que nuestra motivación y compromiso están centrados en nosotros mismos y no en Él, reiterando esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jesús, la oración más profunda por sus discípulos no fue para que simplemente conocieran la verdad acerca de Dios, sino para conocerlo cada vez de una manera más íntima. Y eso es lo que dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, el objetivo de cada creyente es conocer a Dios para que Dios se revele y se manifieste a través de tu vida. Y la oración va a quitar todo estorbo de este objetivo. Quita los ojos de Dios, automáticamente te desviarás del camino. Por eso, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vida de oración es una vida en la cual una persona mantiene los ojos puestos en Jesús y en sus promesas y apela a sus promesas, no viendo las circunstancias ni lo que puede o no ser, ni las presiones de esta vida, ni lo que digan aún los más eruditos. Dios tiene el poder para actuar conforme a toda lógica humana y traer respuesta de oración que lo glorifique a Él. Ejemplo, como el lugar que ahora nosotros estamos
orando para que Dios nos dé, para que ahora que nos podamos volver a reunir, tengamos un lugar donde reunirnos, ¿no? Si oramos y le creemos, Dios se va a glorificar. Pero tiene que haber ese anhelo en nosotros de que Dios solucione muchas cosas y que aún podamos ya volvernos a reunir físicamente. Si nuestro anhelo es tan grande, ¿ustedes creen que Dios no puede cambiar el curso de una nación? Claro que sí. ¿Por qué en nuestra reunión de oración mensual oramos por los gobernantes? En este caso, aún por los gobernantes del país vecino que pueden influir mucho en México y en su economía, por nuestro presidente. A lo mejor todas las situaciones insensatas que este hombre está haciendo solo nos están demostrando que no estamos orando lo suficiente por él. A lo mejor nos podemos concentrar mucho en todos los errores, en hipócrita que es que nadie le importa. Tú puedes pensar todo eso y no dudo que sea verdad por lo que vemos, pero ¿cuánto estás orando para que Dios lo cambie? Entonces, el mundo puede cambiar. Ha habido grandes hombres en la historia del cristianismo a través de los siglos que cambiaron naciones. Su influencia fue tan grande que afectaron decisiones de reyes y cambiaron el curso de las naciones. Todos conocemos este tipo de actores en estos tiempos. ¿Y ustedes creen que nosotros no tenemos el mismo reto? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos que, a través de la oración, prepararnos en el estudio de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios nos lleve a conocerle a Dios, a conocerle a Él de una manera más profunda y fiel en su comunión con Él por medio de la oración. Realmente nosotros no vamos a ser fieles si no oramos para que Dios nos haga fieles. No vamos a servir a Dios más de lo que lo estamos haciendo si no oramos para que Dios rompa todas las barreras que a veces nosotros mismos tenemos. Recuerden que la Escritura dice, por ejemplo, creí, por lo cual hablé. ¿Qué tanto estás dando testimonio a otras personas de Cristo? Si no estás dando el testimonio suficiente, podríamos decir a la luz de este pasaje que no estamos creyendo lo suficiente, porque el creer nos lleva a hablar. Y si eres tímido o a tu manera de ver no tienes tantas oportunidades para hacerlo, pues ora a Dios y pídele que te abra las puertas, que te dé las oportunidades. No tenéis porque no pedís. Pedid y no recibid porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿no? Y luego, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahí está este pasaje tan importante. Quiere decir que un hecho que nos estorba en la profundidad de nuestras oraciones son los afanes de esta vida. El amor al mundo, el no querer soltar. Este mundo no te va a dar nada. Esta pandemia te lo ha demostrado. Pero a través de la oración profunda, nosotros sí podemos influir al mundo. Ya sabemos que ya está destinado muchas cosas prescritas en la Biblia. Pero nosotros somos ahorita esa generación que todavía puede influir mientras estemos aquí al mundo. Quizá la inercia que trae el mundo ya no vaya a cambiar, porque Dios tiene un plan en ello. Pero la iglesia debe influir al mundo. Uno de los grandes pecados de Israel fue que dejó de influir al mundo. En este mismo concilio, cuando apresan a Pablo en Jerusalén, recuerden ustedes, todos los líderes del Sanedrín, el sumo sacerdote, olvidaron que el motivo de la formación del pueblo de Israel es que a través de ellos las personas pudieran conocer a Dios. Sin embargo, ellos se centraron en sí mismos y se aislaron del mundo, creyendo que ellos eran únicos. Y cuando Pablo le pide al tribuno que le deje hablar al pueblo y toca el punto
de que Dios lo mandó a los gentiles, por eso se irritan y quieren matarlo. ¿Por qué? Porque en lugar de gozarse porque se estaba cumpliendo la profecía de que Israel sería luz al mundo, ellos ya nada más se veían a sí mismos. Entonces tú, aún como creyente, puedes verte a ti mismo como alguien privilegiado que ora y crees que tus oraciones llegan delante de Dios y realmente no tienes un cargo por hacer la voluntad de Dios. Examínate a ti mismo, ¿no? Entonces, podríamos decir que esto tampoco quiere decir que debemos dedicarnos al cumplimiento de patrones y formas rituales de oración. O sea, tienes que orar así o acá, o tienes que orar de la manera que me complazcas, ¿no? O sea, que se convierten en situaciones mecánicas, como por ejemplo un rosario, un libro de oraciones. La oración debe ser espontánea, dada dentro de ti hacia Dios. O sea, no un modelo. Sabemos que, por ejemplo, el Padre Nuestro, que lo usan pues muchas religiones como una oración que repiten mucho, o sea, piensan que está correcta porque el Señor Jesús la dio, y es correcta, claro, pero lo que Jesús les quiso enseñar fue un modelo de oración, no tanto que repitieran. Si, por ejemplo, en Mateo 6:7, ¿no? Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabra, que por su palabrería serán oídos. O sea, no os hagáis pues semejantes a ellos, dice el 7, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, y luego viene el Padre Nuestro. Pero es un modelo. No, ahí Jesús le está diciendo, no repitas vanas cosas. Él les dio un modelo, ¿no? Entonces, quien no entiende piensa que porque repite y repite, ya, oró al Dios, ¿no? Los rosarios famosos que son interminables, ¿no? Entonces, orando en todo tiempo también nos lleva a vivir con una conciencia continua de Dios. O sea, tienes que tener presente a Dios en cada momento que oras y su voluntad. De tal modo que todas las cosas que nosotros vemos y experimentamos se pueden convertir en un tema de oración, porque vivimos con una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión profunda a Él, que es lo más importante. Entonces, si en la oración no estás viendo a Dios, te puedes cerrar la oración. Pero si estás viendo a Dios, eso va a normar tu vida de oración por dónde debes ir. Por ejemplo, cuando Pablo iba ya a Jerusalén, las hijas de Esteban, que eran profetisas, y Ágabo, que era también un profeta, esto le sucederá al dueño de este cinturón, dice Ágabo, si va a Jerusalén, lo van a apresar y van a hacer. Y Pablo dice, no me aflijáis, mi objetivo es hacer la voluntad de Dios. Y aunque todos profetizaban lo que le iba a pasar, entendieron que Pablo tenía que ir a Jerusalén y concluyeron, hágase pues la voluntad de Dios. Si Pablo hubiera quitado los ojos de Jesús en este momento, claro que no va. Pero ¿cómo se hubiera cumplido que Pablo iba a llegar a testificar hasta Roma si no va y lo apresan y padece tantas cosas? Entonces, él pudo predicar a las más altas esferas del imperio romano gracias a esto, aunque tuvo que padecer. Entonces, orando profundamente y hacer la voluntad de Dios no implica que no vayas a padecer. Ya la Biblia nos deja claro que todo el que quiera vivir piadosamente en el nombre de Jesús padecerá persecución. La Biblia ya nos lo dejó claro. Entonces, cuando una persona no quiere sufrir, pues va a evadir el reto y el llamamiento que Dios mismo le está dando. Pero aún así, a través de la oración, eso nos puede llevar al cumplimiento de ello. ¿Sí? Entonces, que el hecho de que nosotros obedezcamos esta exhortación significa que cuando somos tentados, debemos colocar nuestra tentación delante de Dios y pedirle su ayuda. Eso es, o sea, vuelvo al punto, uno de los puntos ya expuestos. Dios no se cansa de oír. Él está dispuesto a ayudar en todo momento, sea día o noche, no importa la época o las circunstancias que viva la humanidad o que vivamos nosotros mismos, siempre está dispuesto a escuchar. Siempre está dispuesto
a responder. Si no, no diría lo que dice en Isaías, ¿no? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo debes de presentarte delante de Dios? En sumisión total a Dios y con el deseo de hacer su voluntad. Y con la convicción de que si Dios te muestra su voluntad, vas a seguir por este camino, no importan las consecuencias que puedan venir a tu vida. Porque lo más importante para cada creyente es hacer la voluntad de Dios. Y la oración nos va a fortalecer internamente y nos va a dar la convicción para fortalecernos en aquello de lo cual nosotros le estamos pidiendo ayuda a Dios. Nosotros podemos también experimentar bendiciones en nuestra vida, cosas buenas y hermosas. ¿Y qué es lo que hace un creyente que vive en esta postura de oración? Inmediatamente da gracias a Dios. Pero un creyente que no vive en esta postura le va a decir a Dios, eso es lo que yo me merecía. Antes has hecho poco por mí, Dios, ¿no? O sea, estarías olvidando tu posición humilde y sumisa a Dios. Te estás viendo a ti mismo y estás diciéndole a Dios que es injusto en la manera que Él te había tratado antes. Pero la oración te hace depurar todo este tipo de pensamientos y solo te lleva a la gratitud. Nosotros también podemos ver la maldad a nuestro alrededor, como en este tiempo. Lloramos para que Dios enderece lo torcido, pero en esta tipo de oración también debemos de disponer nuestro corazón para ser usados por Él de acuerdo al fin por el que estamos pidiendo. A lo mejor, usando otra vez la ilustración de Pablo, Dios dice, oye, te he puesto a ti para predicar a los gentiles. Pero cuando llegue el punto de que va a ser encarcelado y ya prácticamente de ahí va a morir, no, ahí sí, no, Dios. Te voy a servir siempre y cuando yo esté bien y me vaya bien y me trates bien. Y Pablo dijo, pues hemos sido aserrados, bueno, eso es de Hebreos, ¿no? Pero Pablo dijo que navegó, que fue azotado, que tuvo hambre, con sus propias manos ganaba el alimento y ayudaba a aún otros creyentes que iban en el servicio de Dios. Pero cuando nosotros estamos en una posición como esa y conocemos a alguien que no conoce a Cristo, por ejemplo, pues oramos para que se acerque a Dios y le pedimos que nos utilice. O de Dios, haz que esta persona se salve. Y Dios te puede decir, pues háblale. Ah, no, yo no. Tú busca a otro porque él me hizo mucho y todavía le tengo resentimiento. Pues no, es así. Si tú pides por algo, tú eres el instrumento para que Dios te pueda usar de acuerdo a su voluntad. Entonces, al vernos nosotros enfrentados a problemas, debemos acudir siempre a Dios. Él es nuestro libertador y a través de la oración, Él nos liberta. Entonces, en resumen, nuestra vida se va convirtiendo en una vida de oración que asciende de manera continua al trono de la gracia cuando somos constantes en la oración y solo somos fieles a aquel que ha sido fiel con nosotros. Y lo más importante, nos lleva a una comunión perpetua con nuestro Padre celestial. Entonces, mantenerse orando en todo tiempo consiste en poner nuestra vida y nuestra mente de una manera constante en Él. Por eso Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de los hombres. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de los hombres. ¿Vives tú así? ¿O ves las circunstancias? ¿O te ves a ti mismo? Y entonces no vas a poder ser un siervo de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser el propósito de la vida de un creyente? Glorificar a Dios y ser llevados a una comunión más íntima con Él. Ese es el propósito. Si tú en tu vida cristiana no estás en esta posición, quiere decir que hay áreas de inconstancia o cosas que no has querido dejar que te lo impiden. Por eso Dios nos lleva a despojarnos de nosotros mismos. Y Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio, éste la hallará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma?
Entonces, tú tienes que tomar tu cruz y esto significa renunciar a todo aquello que puede estorbar e impedir que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Y reitero, ¿cuál es este propósito de Dios? Crecer espiritualmente a una relación cada día más íntima con Él y glorificarlo en todo lo que hagas. Entonces, el creyente que vive de esta manera, su vida de oración será constante y permanente. Entonces, cuando nosotros no estamos acudiendo constantemente a Dios en oración, estamos negando este propósito. Pero 1 Juan 1:3 lo declara de esta manera: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, este debe ser el propósito de la oración: tener una comunión creciente con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, y entonces podremos hacer la obra de Dios como Él quiere. Entonces Dios derramará su gracia y su bendición para rodear nuestra vida de situaciones y circunstancias que cumplan este propósito. Pero si nos vemos a nosotros mismos nada más en todas las circunstancias, estamos negando a Dios, estamos negando su propósito para con nosotros y nuestras vidas, y estamos negando la fe. Obvia, no vamos a tener una vida de oración. Y cuando tengamos una vida de oración, no será oída por Dios porque no tendrá consistencia. O sea, la oración siempre debe determinar, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Y debe determinar pedirlo en el nombre de Cristo para que sea glorificado aquel que murió por ti y te pudo reconciliar con Dios a través de la cruz. Ese es el propósito del creyente. Entonces, ¿quieres tener una vida profunda de oración? Deja de verte a ti mismo, pon los ojos en Dios y ten la intención de glorificar a Dios. Solo reitero, el conocimiento de la palabra es importantísimo porque cada promesa que Dios nos da es una realidad cuando la creemos. Si tú no las conoces, las promesas, ¿sobre qué vas a estructurar tus peticiones? ¿O vas a estar seguros que sean conforme a la voluntad de Dios? Eso te va a llevar a verte a ti mismo, como esta anécdota, o esta eslogan, ¿no? Dios, dame dinero para que pueda comprar este carro y humilla a mi vecino que ya tiene este. Eso no tiene sentido en una oración, ¿no? Es verte solo a ti mismo. Pero Señor, sácame adelante para que mi fe, que ha sido manifiesta a todos los que me rodean, vean que tú tienes poder para ayudar a sus hijos. Qué diferencia, ¿verdad? Y cuando una persona pide de la manera correcta, claro que Dios le va a abrir nuevas puertas. Las puertas están ahí. La oportunidad del cristianismo verdadero, hoy en estos tiempos de pandemia, es que tenemos más oportunidades que nunca para dar testimonio de su nombre. Pero no podremos hacerlo si no acompañamos de peticiones de oración a Dios para que nos use. ¿De qué te sirve tener, por ejemplo, un conocimiento de Dios que guardes solo para ti? Eso es egoísmo. Eso es lo que hacían o hacen las sectas. Te hacen creer que lo que tú sabes te hace superior a los otros. Y ahí va implícito el orgullo. Yo recuerdo haber escuchado que alguien decía, es que este tipo de enseñanzas que nosotros tenemos, ninguna iglesia en todo el mundo la tiene. Somos privilegiados. ¿Ustedes creen que era correcto eso? No, porque Dios dice en su palabra, si me buscas, me hallarás. Más bien la revelación de Dios es para que le busca en verdad y de todo corazón. ¿Y cómo vas a llegar a buscarle a Dios? Pidiéndole que te lo dé, ¿sí? Y tengan presente, porque muchos lo dejan para mañana,
que nuestra comunión con Dios no debe esperar hasta que lleguemos al cielo. Bueno, yo cuando ya esté en el cielo con Dios, entonces ya experimentaré todo. Porque eso te hace relajarte en esta vida y te impide cumplir el propósito para el cual Dios te dejó. Hace ratito que comentábamos pues el deceso de Alberto, pues de una manera triste, pero feliz por él, ¿no? Él, lo que se decía en la plática, él ya está con el Señor, dichoso él. Pero los que nos quedamos aquí, o sea, es porque todavía Dios tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, debemos de concentrarnos en este propósito. ¿Y cómo lo vamos a entender? Orando. Dios, ¿cuál es el propósito por el cual yo sigo aquí? Yo sé que tú me amas y que no quieres que sufra innecesariamente. Y entonces viene el versículo a la mente traído por el Espíritu Santo. Pero a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Fíjense, qué privilegio nos está dando Dios cuando todavía nos tiene aquí en este mundo. Entonces tenemos que orar para que Dios nos haga entender de una manera más profunda el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, a través de la oración, nuestro deseo de crecer en esa necesidad de comunión cada día más intensa y constante con Dios, cada instante, ese es el objetivo de nuestra vida, cada instante, por eso es oración perpetua, ¿sí? Entonces, no existe excepción o experiencia mayor del que una persona experimente su comunión verdadera con Dios. Entonces, oremos para que el Señor lo haga en cada uno de nosotros y aprendamos. Y recuerde, no te creas más espiritual o que oras más que otros y que tu oración es superior a otros, porque eso implica orgullo. Es entre tú y Dios. Y las respuestas de oración de Dios deben tener la intención de glorificarle a Él y no glorificarte a ti mismo. Entonces, oremos constantemente y sin cesar. Y ya el próximo domingo veremos el poder de la oración. Vimos primero una introducción y la clase de oración. Hoy vimos la frecuencia de la oración, orando constantemente en todo tiempo. Y la próxima vez, el poder de la oración. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Te queremos dar muchas gracias porque nos dejaste este medio de oración para poder comunicarnos contigo con la ayuda de tu Santo Espíritu, quien te transmite exactamente de la manera en que tú responderás las oraciones. Pero nosotros queremos, Padre, tener una vida de oración constante en nuestra vida a tal grado que podamos orar sin cesar. Sabemos, Padre, que si nos disciplinamos en este aspecto, estaremos orando en todo tiempo para que tú cumplas tu propósito en nosotros, para que Dios nos hagas instrumentos para con todas las personas que nos rodean, aún para que tú nos afirmes en la fe y en la salvación, pues alguna persona podría tener todavía dudas, pero si ora y te pide, tú le mostrarás cómo hacerlo si es que aún no es salva, y Señor, la llevarás a la salvación. Lo importante, Padre, es que nosotros siempre oremos a ti en todo tiempo para que tú te glorifiques y sea tu poder el que se manifieste en este mundo perverso y que la gloria sea solo para ti, Señor. Guarda nuestra iglesia, guárdanos en comunión y en paz, haz que tu Espíritu Santo reine en el corazón de todos y, Señor, tú que conoces los corazones, si de los que escuchen esta enseñanza, esta predicación, no son salvos, tú toca sus corazones para que entiendan que sin ti no puede iniciar una vida cristiana y darles la forma, aún el cómo deben humillarse delante de ti, para que tú les des el arrepentimiento y la fe. Señor, concédenos que todos en nuestra iglesia
lleguen a ser salvos. Y también, Padre, te pedimos que tú nos des un lugar donde podamos reunirnos, un lugar bien ubicado, que no tenga problemas de estacionamiento y donde podamos expresar tu palabra en forma abierta y sin limitaciones. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.